que esto que nosotros consideramos que debería ser castigado en Argentina y en todo el mundo, de una vez se haga. Básicamente entonces lo que estamos hablando es de identidad. Cuando hablamos de identidad, esto es una palabra que viene del latín, sin entrar demasiado en lingüística, estaríamos hablando de que uno habla de sí mismo. ¿Sí? Cuando habla de identidad está hablando de sí mismo. Y hoy de mañana, cuando mostramos el gráfico, y ahora volvemos a hacer la referencia, de hecho Marcelo acá no se jugó demasiado en el diseño, agarró los mismos iconos y lo copió a la otra presentación. Acá donde demuestra que es un abogado en realidad y que sabe hacer control C, control V. Yo soy informático, por eso tengo que aclarar. En realidad lo que estamos viendo acá es que el origen de todo el problema lo teníamos hoy de mañana. Alguien roba información a través de un caso de phishing, todo esto lo que hablamos hoy de mañana, y finalmente el objetivo de esa información no necesariamente es un objetivo financiero, es decir, no necesariamente yo los voy a querer estafar o hacer algún tipo de fraude a ustedes, sino que lo que voy a querer hacer seguramente, por ejemplo, podría ser algún tipo de daño moral, psicológico, financiero también obviamente, pero lo que vamos a ver que actualmente con todo lo que es identidad digital y que aparece este nuevo término en internet, que ahora Marcelo también lo va a explicar, de qué es la identidad digital y qué deberíamos definir como identidad digital, nosotros podemos ser dañados de un montón de maneras distintas. Y justamente ahí aparece el término de suplantación de identidad, o más conocido en la jerga técnica como robo de identidad. Es decir, yo particularmente me hago pasar por otro para poder hacer un gasto financiero, es cierto, voy y me compro un lavarropa al nombre de Marcelo y después lo tiene que pagar él. O voy directamente, me saco una tarjeta de celular a nombre de él también y después me llaman a mi casa diciendo que tengo una deuda, o me compro un terreno en algún lugar. Esto hay varios casos en Argentina que han comprado terrenos, por ejemplo, en la Patagonia, y una persona, conozco varios casos de estos, directamente entra en veraz categoría 5. ¿Por qué? Porque es una deuda que él no había contraído, pero que alguien contrajo en su nombre. Eso sería un daño financiero realmente, una estafa o un fraude. Pero por otro lado también yo me puedo hacer pasar por Marcelo y, por ejemplo, recién estábamos hablando de pornografía infantil, agarro una foto de un chico por un lado, agarro otra foto de Marcelo, y voy a decir un chico porque ya no es un chico, agarro una foto de Marcelo, lo junto a los dos con Photoshop, por ejemplo, y automáticamente tendría un caso de pornografía infantil o de pedofilia, lo relaciono a él con esto, y automáticamente mañana cuando yo ponga en Google Marcelo Temperini, va a aparecer que él es pedófilo por tener relación con pornografía infantil, que fue investigado en Neuquén por Sebastián, porque su super algoritmo lo encontró que era culpable, encima, hablando bien del algoritmo, por supuesto, no hablando mal, o por lo menos que es sospechoso, porque con la cara que tiene ya sabemos que seguramente tiene, va a ser culpable. Por lo tanto, lo estoy dañando psicológicamente, moralmente y básicamente le estoy arruinando la vida, ¿sí? Yo tengo un amigo que dice que nosotros somos lo que Google dice que somos. Por lo tanto, esa identidad que yo le acabo de crear, falsa, en ese perfil de Google, en Facebook, donde sea, automáticamente para mañana, para pasado, para dentro de 15 años, de 50 años, Marcelo va a seguir siendo esta persona que yo pinté en Google. Entonces ahí efectivamente aparece el tema del daño a la identidad digital, ¿sí? Perdón por la aceleración, pero fue dura la negociación de robar 20 minutos, así que seguimos. Bien. Sí. A ver, la segunda. Bien. Por otro lado, una cosa que hoy en la mañana también salió el tema es ¿cuántos casos hay? ¿Hay casos realmente? Sí, efectivamente hay casos. En Argentina, si uno basta leer el diario con atención, van a ver que aparecen casos. No son demasiado comunes que una persona vaya y denuncie. Porque, primer problema, no sabemos dónde denunciar. Si alguien yo tengo un caso particular de un familiar en donde directamente no sabía dónde ir a denunciar. Si vos te presentás adelante de un comisario, en una comisaría y le decís, te sentás y le decís al tipo, me robaron la identidad. El tipo te mira y te dice, ¿y usted qué tenía en la billetera? Tenía 20 pesos, pero aparte me robaron el documento y me robaron la identidad. ¿Y el celular no se lo robaron? Te pregunta. Esto es literal, si estoy contando así, denuncia en una comisaría. Mientras, obviamente con los recursos que tenemos en la comisaría, el tipo intentaba escribir con una máquina de escribir, con un dedo, que yo le estaba intentando explicar que a un familiar mío le habían robado la identidad, ¿sí? Entonces eso pasa en Argentina. ¿Dónde denunciamos? Segundo, hay casos, hay muchos, y esta es una estadística tomada de Estados Unidos en donde tampoco hay demasiada información, pero por lo menos hay un poco más de información que en Argentina y que en América Latina en general. Esta estadística es del año pasado, en donde se denunciaron 1,8 millones de
se realizaron denuncias justamente relacionadas con robo de identidad. Es muchísima gente afectada. ¿Sí? A todo esto le sumamos todas las consecuencias que yo explicaba anteriormente, tenemos un problema muy grande. Por otro lado, hay 1 millón de identidades en riesgo de ataque. Solamente este es un informe de Symantec también de este año, en realidad toma estadísticas del año pasado, en donde son personas que han denunciado que pueden estar relacionadas con un robo de identidad. Es decir, fueron y denunciaron, por ejemplo, me robaron el documento. Ese documento tranquilamente puede ir a entrar después en un circuito de robo de identidad. O me robaron el perfil de Facebook. Por ejemplo, nosotros a veces vamos a dar charlas en las escuelas con los chicos, y a los chicos les es recontra normal, ellos lo toman como una broma, sacarle el perfil a otro. Eso es otra cosa que también lo tuvimos en cuenta cuando escribimos nuestro proyecto de ley. Que cuando sea una broma, que yo le robo la identidad a Marcelo nada más que para joder un rato, eso no sea castigable, obviamente. Eso también lo tenemos que tener en cuenta, si no vamos a tener a todo el país intentando ser castigado por un delito que en realidad yo estaba haciendo una broma. Y por otro lado, lo que mencionaba anteriormente, en Argentina, lamentablemente, como en muchas otras cosas, no hay estadística. Eso es parte de la problemática también. Sí, parte de la problemática que nace también de que en esto que hablábamos hoy de la mañana, el Estado no se hace cargo del problema. O sea, alguno me dirá, bueno, la Dirección Nacional de Datos Personales ahora sacó un folleto en PDF hermoso, en donde explica las consecuencias de la suplantación de identidad o del digital. Pero lo que propone es un sistema en donde uno chequea si el documento, el DNI físico, ha sido tomado como sospechoso de un robo de identidad o no. Y esa es la herramienta que le brinda a la sociedad. Digamos, el proyecto nosotros lo pensamos desde la afectación que tiene la víctima que sufre una suplantación de identidad. Más allá, después de lo que sea la crisis de identidad, que como bien dijo Cristian, hay diferentes vías desde las cuales se la puede perjudicar a esa víctima, que no solamente cae desde el punto de vista financiero. ¿Sí? Como nosotros acentuamos, y por esto viene el tema de la identidad, de tomar el concepto, de saber qué es la identidad, de que hay determinados aspectos que se lesionan en una persona a través de la suplantación de identidad que son probablemente irreparables. ¿Sí? Esto de relacionar a una persona a través de un delito, un caso de pornografía, un caso nosotros un caso, bueno, en la provincia de Santa Fe, de una persona que subió una foto a Facebook y dijo, esta persona, o un muchacho, golpea a mi hija, y dio la foto, bueno, con un montón de datos, increíble cantidad, y bueno, un caso que no era después saldrá la persona defendible, no era así. A ver, el daño que se puede producir a través de una sola imagen, de un comentario, en determinados casos es potencial. La facilidad que tienen las redes, la tecnología, lo hace potencial. Hablando del derecho a la intimidad, nosotros tomamos para realizar la investigación un concepto del doctor Fernando Cesarego, un jurista peruano, que escribió un libro acerca del derecho a la identidad. Como un conjunto de atributos, características que hace una persona, sea quien sea, que la sociedad en sí lo reconozca por quien es y no es otra persona. ¿Sí? Yo soy Marcelo Temperini, tengo mis perfiles, mi vida en internet, así como que tengo mi vida privada en Santa Fe. Si otra persona se hace desarrollado. En relación a la expansión de la identidad digital, tanto Cristian como yo y muchos de los que están acá presentes tenemos experiencia en dar capacitaciones en las escuelas. En esto de que se hablaba hoy, es tan importante que es el tema de la capacitación, de la educación en tecnología, en el uso responsable de los medios tecnológicos. Esto prácticamente no se da y es muy necesario. Si uno va a una escuela y tiene la posibilidad de dar una charla, se va a dar cuenta que los chicos lo necesitan. Tienen un montón de inquietudes y curiosidades. Se necesita la educación. La identidad digital, sobre todo en las nuevas generaciones, está cada vez más estrecha y es, digamos, a ver, el daño que se le puede producir a un chico en su identidad digital es potencialmente mayor de que a una persona quizás de 60 a 50 años. En esto se nota la brecha generacional. ¿Sí? Con esto lo que nosotros queremos analizar, en Argentina hay una estadística que demuestra que en 2010 hay 13 teléfonos celulares por cada 10 argentinos. A ver, el nivel de conexión, de dependencia, de expresión de esa identidad en los medios digitales es cada vez mayor. Digamos, nosotros no merecemos una opinión de si esto está bien o está mal, porque es una decisión de cada uno acerca de cómo se razona. Pero uno creemos que no se puede evitar reconocer de que existe una identidad digital, que las personas tienen una presencia en Internet. No sé si somos lo que Google dice que somos, pero evidentemente hoy, incluso empresas de recursos humanos, antes de contratar a una persona, buscan y rastrean la identidad digital. Hay software especializado en trazar la vida de la persona en Internet.
De hecho, un ejemplo simpático es había una aplicación, ahora ya la levantaron, está más, que se llamaba Róbame en inglés. Básicamente lo que hacía era un motor automático que iba verificando perfiles de Twitter, y si aparecía, por ejemplo, en el perfil decía, en mi caso, me fui de vacaciones 15 días, automáticamente aparecía en esa página y obviamente significaba que en esa casa no había nadie. Eso también es el tema de cómo reaccionamos a veces y cómo trabajamos con nuestra identidad y cómo brindamos un montón de información que necesariamente a veces en la vida física no hacemos. Por ejemplo, yo no le doy a mi vecino que vaya a cuidar las plantas porque desconfío de él, pero sin embargo pongo en Twitter y en Facebook, que lo ve todo el mundo, no solamente mi vecino, me voy 15 días de vacaciones, y aparte cuando llego a Bariloche pongo toda la foto que efectivamente estoy ahí. Por lo tanto, la casa está libre para que entre cualquiera. Ese es el tema, que a veces no sabemos distinguir la diferencia o no que existe entre la identidad que nosotros manejamos físicamente, así como estamos ahora, versus la identidad online. La frase que ustedes pueden leer en pantalla es una frase que a nosotros realmente nos pareció muy interesante. Pertenece a un trabajo llamado Identidad de Internet, realizado por una socióloga, Sherry Carter, que es una socióloga del Instituto de Tecnología de Massachusetts en Estados Unidos. Realizó un estudio dedicado a estudiar la identidad digital, ¿sí? Y aquí hizo un montón de investigaciones acerca de cómo se reacciona, cómo se afecta a la persona a través de esta relación con los medios tecnológicos. Para no aburrirlos más. Aparte, para abrir un poquito de discusión, para abrir un poquito de así que seguro. Ahí viene la parte más interesante. Exactamente. Bueno, en cuanto a las conclusiones, creo que la postura que nosotros pretendemos defender está planteada. Nosotros consideramos de que hay una necesidad de proteger la identidad de las personas, ¿sí? A lo mismo que dijimos esta mañana, consideramos de que la ley no es una solución mágica, que la ley por sí sola no va a hacer nada, que la ley tiene que ir acompañada de un montón de otras medidas. El Estado es el encargado de tomar esas medidas, de que Argentina necesita avanzar en materia procesal penal, ¿sí? Que Argentina necesita avanzar en materia de cooperación internacional, ¿sí? Que Argentina necesita un centro de atención a la víctima, porque cuando nosotros nos preguntamos por qué no hay estadísticas en Argentina, es porque la persona no sabe qué derechos tiene y no sabe a dónde llamar. No hay nadie que le diga qué pasó, dígame, nosotros vamos a investigar si efectivamente acá existe un delito. Independientemente del delito de suplantación de identidad digital, esto, miremoslo, es un caso de hacking, cracking y negación de servicio, ¿sí? Por último, lo que dejamos es el texto de la propuesta. Esto pertenece al proyecto 1312-2012, fue presentado el 15 de mayo de este año. Y bueno, el estado del proyecto es lo mismo que comentamos esta mañana, de que en realidad en la misma oportunidad que se tuvo de compartirlo con los asesores de los senadores de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Nación, bueno, tuve la oportunidad de defender este proyecto y también está, por lo menos en vías, en comisión, en el mismo estado. Nada más, muchas gracias. Preguntas. Pero son muy claras. Vos que me quiere echar. No, jamás lo he hecho ni lo volveré a Bueno, hacer. Habría el juego. No voy a hablar ni del tema de identidad digital, ni del robo. Vamos, para ir directamente al tema del proyecto, para dejar todo el resto que ya sabemos más o menos lo que hacemos cada uno. El DIGIT tiene la pena establecida es o prisión hasta 3 años, sí, o multa. Nosotros hubiésemos pedido solamente multa. Solamente tengo una postura de que la pena de prisión de corta duración No tiene sentido. no tiene sentido. Sí, por cuestiones que no dependen de mí y de la gente que lo presenta. Nosotros somos asesores de un grupo de una senadora nacional, María de los Ángeles y Gonet, puntualmente. No todas las decisiones pasan por nosotros, pero bueno, los dos compartimos la postura, coincidimos. El tema es, el problema que tiene la multa está vinculado al artículo 74 también del Código Penal. La cuestión es que el que pueda pagar el mínimo de la multa queda libre de todo el proceso. Sí. Entonces, el problema de ese tipo de sanción genera que si yo, llevando a cabo estas acciones, puedo generar un volumen mayor de ganancias. Claro, es decir, me conviene pagar la multa. Bueno, pero a ver,
por eso es importante cuál es el bien jurídico protegido. Acá lo que nosotros intentamos proteger es a la víctima de la suplantación de identidad. Si vos otra vez de suplantación de identidad estafaste a otras tantas personas, ¿sí? Después tendrás en concurrencia con ese delito las diferentes estafas que vos realizaste o que no realizaste porque, digamos, el aspecto subjetivo que nosotros planteamos es más amplio. Claro, el tema, lo que vi, más o menos, porque Cristian está justo en el medio del artículo. Perdón. Lo que pasa es que yo no veo nada por eso que tengo acá. Es el tema de, no veo más, de la intención. Sí, el aspecto de intención. Bueno, nosotros decíamos en cuanto a la novedad, porque, a ver, ya No, digamos que el proceso es lejos, muchísimo mejor que el proceso que hablaba anteriormente. Bueno, te agradecemos el elogio. Y sabemos también que se puede mejorar y por eso Sí, queremos por eso presentar para abrir el legítimo debate. Sí, yo quiero agregar que esto es lo penal, pero luego viene la etapa del daño civil, pero como es previa, entonces, La persona afectada estará en su... Sí. claro, luego sigue y la reparación tendrá que ver con el daño efectivo que se ha cometido. Claro, vamos al daño efectivo. A ver, tratemos de evitar los diálogos así. Sí, una acotación en cuanto al tema de lo que a ver, veces segundo. uno, o sea, también podría ser, porque bueno, vos mencionaste el tema de los menores y bueno, si hay culpas, si podrían, cómo se podría, pero sí, el poder sancionador también podría pasar como se hace en Estados Unidos, la inhabilitación temporal para usar internet, o sea, O en Australia, por ejemplo. En todo ese Australia tipo también de se puede. cosas debería ser contemplada específicamente, Sí. ¿me entendés? O sea, porque bueno, ni la multa ni a lo mejor También una... artículos de que, por ejemplo, algunos artículos específicamente están muy redactados. De hecho, cuando nosotros empezamos a ver los artículos como estaban redactados en la 2688, con sus perfecciones y con sus imperfecciones. Entonces también teníamos que estar acotados a eso. Hay un montón de cosas que en nuestro caso, y coincidimos con vos y con vos también, que se podrían mejorar sin duda. Y lamentablemente hay algunas cosas que no dependen de nosotros, pero bueno, por lo menos traer la idea de discutirlo y llevarnos eso como acotaciones para mejorarlo. De hecho, los asesores de los senadores nos prometieron modificarlo. O sea, la próxima etapa es que nos van a mandar un nuevo texto, el cual no sabemos cómo va a quedar. Quizás queda mejor o quizás queda peor, no sabemos. Una cosa, haciendo por el comentario que hizo la compañía de San Marcos. A mí me parece que en estos temas no sé si es lo ideal seguir la teoría o lo que baja de Estados Unidos, Australia, etcétera. Porque la verdad tienen una tradición completamente diferente a la nuestra, con procesos totalmente diferentes y donde muchas veces no son compatibles con los sistemas de garantía que tenemos nosotros, entre otras cosas. Perdón, voy a usar de mi posición de coordinador, o lo que se llama, lo que estoy haciendo acá. Porque el año pasado en la OMPI tuvimos una discusión justamente con la persona que está a cargo de esto en Francia. Mencionaste varias veces esto no depende de nosotros. Si ustedes realmente planteaban la posibilidad de que se les suspenda la conexión a internet, celebro que no dependa de ustedes, porque realmente hay grandes estudios que demuestran que se violan derechos fundamentalísimos de todo el mundo simplemente porque alguien en la casa puede haber accedido o haber cometido un ilícito. De hecho, en Australia hay una discusión muy grande por los ISP, directamente les cortan internet a una persona que es sospechada de estar infectada. Es decir, que ella es una víctima que le cortan internet. Estuve muy metido en esa discusión y realmente celebro que aquí ni siquiera nos acerquemos a eso. Creo que solo nos queda agradecerle de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias.